Vamos a tomar asiento. Vamos a pasar al servicio a este lindo servicio en donde el Señor nos ministra y nos capacita. Amén. Porque venimos a buscar, a adorar, mientras esperamos que algunos hermanos se vayan acomodando. Voy a empezar comunicándole el título. Vamos a leer varios pasajes hoy. Saludo también a nuestros hermanos que están conectados vía internet. Es un gozo que podemos estar congregados aquí y en tantos lugares. Y es lindo que Dios nos dé esta posibilidad. Disfrutamos de esta posibilidad, disfrutamos de poder participar, de poder estar conectados, algunos presenciales, otros a la distancia, pero es una distancia geográfica. En el Espíritu estamos juntos, estamos unidos, que es más que juntos. Amén. Voy a arrancar. El título del mensaje se llama Libres para ser guiados por su Espíritu. Este es el título. Colosenses 1, del 13 al 14, me encanta y usted ya se va a dar cuenta que lo repito mucho. No es el texto de cabecera, pero es el texto de introducción. Dice esta palabra en Colosenses 1, 13 al 14, el apóstol Pablo dice que Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Vamos a hacer hincapié en esta primera parte, en esta introducción. Ya hemos hablado mucho sobre libertad, sobre que Él nos hace libres y la verdadera libertad es la libertad que Él nos dio del pecado, la libertad que Él nos dio de nuestra antigua naturaleza, de todo lo que no proviene de Dios que nosotros teníamos. Él nos libera, pero vamos a ver para qué. En el reino de su Hijo amado, como leímos recién aquí en el pasaje, vivimos los hijos conforme a su Hijo. El pastor Ezequiel ya lo ha explicado muchas veces, que somos hijos, pero no cualquier hijo, sino hijos conformados a su Hijo. ¿Qué quiere decir hijos conformados a su Hijo? Hijos que reproducen todo lo que vamos aprendiendo de Cristo. Vamos reproduciendo. Es Cristo en nosotros reproduciendo su vida. Y cuanto más posibilidad nosotros le damos a Él de manifestarse, más nítido se ve ese Cristo en nuestras vidas. Entonces, en este reino vivimos los hijos conforme a su Hijo, en el reino de su Hijo amado. Este es un reino espiritual en el cual los hijos disfrutamos de nuestro Padre Celestial. Esto es muy importante. En este reino disfrutamos de nuestro Padre Celestial. Y el Evangelio es disfrutar de Él. A veces el Evangelio es una buena noticia, el Evangelio es Cristo en nosotros, es Cristo dando su vida por nosotros, perdonándonos, trayéndonos al Padre. Ahora, disfrutamos de Él. ¿Cuántos disfrutan? Qué lindo es que cuando podemos orar, cuando tomamos un momento de oración, o siempre, dice el apóstol Pablo que tenemos que orar todo el tiempo, tenemos que estar todo el tiempo en comunión con nuestro Padre. Mientras trabajamos, mientras hacemos nuestras tareas cotidianas, tenemos que estar en ese espíritu de oración, en ese espíritu de ministración. Hoy este tiempo lo dedicamos, estas 2 horas, para venir a la casa del Señor, a este lugar, a este auditorio, y gozarnos y disfrutar. Y es un tiempo en donde nos abstraemos de toda realidad y nos concentramos en Él. Por eso, para valorar este tiempo, a mí entendí hace un tiempo de valorar cada tiempo, cada momento que el Señor nos da. Y este es un momento único. Un momento donde venimos y podemos cantar, podemos expresar al Señor estas canciones tan lindas y las cantamos desde
desde nuestro interior, no solamente desde lo que sabemos o lo que podemos leer en las canciones, pero sino desde nuestro corazón, rendimos nuestra vida, comenzamos a disfrutar de esa paz. Eso es tomar este tiempo que lo tomamos para venir y disfrutar del Padre. En este reino disfrutamos de nuestro Padre Celestial, de su amor, de su misericordia, de su gracia. Nos alegramos de que cada día queremos más de Él, queremos saber más de Él. Mire, nuestro verdadero progreso, el verdadero progreso de un hijo de este reino, es que podamos conocerlo más a Él, en intimidad. Creo que si hacemos un balance y ya estamos pronto para fin de año y generalmente hacemos balance de cómo ha sido nuestro año, creo que algo muy sano es decir, a ver, he progresado y hay muchas variables que podemos tomar acerca de si progresamos o no progresamos, pero creo que la mayor variable es hemos progresado porque conocemos más de Él. Creo que este es el corazón y la decisión de un hijo que habita en este reino. Porque este es un reino que va siempre en victoria. Este es un reino que ya obtuvo la victoria a partir de Cristo. Y este es un reino que va en progreso. ¿Y cuál es el progreso? Que nuestro Padre nos sea más revelado. Ya el Señor en su palabra ya lo reveló todo. Ahora necesitamos más luz cada día. Más luz para poder conocerlo más a Él. Más intimidad con Él. Vamos a hablar de esto más adelante. Para experimentar a pleno este reino, vivimos rendidos a Él. Ayer lo explicaban bien nuestros hermanos en el mensaje, que decimos. El apóstol Pablo dice, muerto, morimos a nosotros mismos en Gálatas 2:20, y explicaban nuestros hermanos ayer que morir es rendirnos, es vivir una vida rendido a Él, es decir, Señor, hágase tu voluntad, pero no de palabra solamente, sino de hecho, sino mostrando no al Señor, sino a nosotros mismos que podemos hacer su voluntad, que nos negamos a nosotros mismos. Ahora, todo aquel que vive en este reino de su Hijo amado, tiene libertad. Esto es fundamental. Dios nos ha liberado del pecado, nos liberó de nosotros mismos, nos libera de vivir esclavizados a este sistema. Ya lo hemos escuchado muchas veces a esto. Pero esa libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿para qué somos libres? Y es que somos libres para ser guiados por su Espíritu. Somos libres para poder buscar y tener esa guía, pero una guía profunda de su Espíritu. No, hoy vi esto, entonces me parece que Dios me está... No, somos libres para ser guiados por su Espíritu. Somos limpios, se nos allana el camino para que no haya estorbo y podamos ver verdaderamente qué es aquello que el Espíritu Santo nos está queriendo guiar y mostrar. En Romanos 8, 26 al 27, yo estoy leyendo siempre la versión NTV, Romanos 8, 26 y 27 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Por eso me gusta esta versión. Dice, el Espíritu intercede en armonía con la voluntad de Dios. Entonces concluimos que para ser guiado por el Espíritu Santo, ¿qué tiene que haber en nuestra vida? Oración. Si no hay oración, si no hay conexión con el Padre, no podemos obtener esa guía. Es como tenemos un dispositivo, un teléfono, una tablet que no está conectada a Internet. Ni por Wi-Fi, ni por datos. Entonces, la Internet está.
hay Wi-Fi, hay datos, 4G, hay 5G. Ahora, si no está activado el dispositivo para tomar esa señal, hay internet, pero no la vamos a estar aprovechando. Vamos a estar usando solamente el contenido que está en el dispositivo. No vamos a poder acceder a otra información amplia que comparada con la información que está guardada en el dispositivo. Toda la información que está en internet es infinitamente mayor. Lo mismo pasa si no estamos conectados con el Padre. Vamos a disfrutar y vamos a vivir siempre de lo que hay en nosotros. Ahora, no estamos viendo esa posibilidad de que por medio del Espíritu podemos estar conectados a Él. Y el estar conectados a Él nos trae todo lo de Él. Esto es lo hermoso. Orando según el Espíritu Santo nos dirige, somos guiados por Dios, ¿para qué? Para hacer su voluntad. Por eso, la oración no debe ser conforme a lo que yo quiero, y sí conforme a lo que el Espíritu Santo me está guiando. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para orar lo que Dios quiere que oremos. Amén. Señor, ¿cómo debo orar? Efesios 6, 18 al 20. Me gusta... Hay muchas partes en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, en donde el apóstol Pablo nos enseña, no nos da una forma de orar, pero sí nos enseña las oraciones que ellos hacen y cómo él le pide a cada iglesia que ore por ciertas cosas. Yo estuve leyendo las cartas del apóstol Pablo haciendo hincapié en las peticiones que ellos hacían. ¿Y cómo eran? Voy a leer solamente una, no voy a leer todo. Voy a leer Efesios 6, 18 al 20. Dice, el apóstol Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alertas, sean persistentes en sus oraciones. Fíjese, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¡Qué bueno! Estábamos hablando hace unas semanas, creo que era con mi hermano, y él decía, nuestras peticiones no son personales, sino ni tampoco tienen que ver con nosotros en la vida del Señor, sino que tienen que ver con peticiones corporativas, con peticiones como cuerpo, peticiones como iglesia, no como iglesia institución, o iglesia vida eterna, o iglesia tal o tal, sino como iglesia del cuerpo de Cristo. Que lo que pedimos por la iglesia cuerpo de Rosario, de Buenos Aires, de otras naciones, podamos pedir y podamos tener ese peso, esa carga de parte del Señor, de poder orar por hermanos que están en otros lugares. Hermanos en donde están siendo perseguidos. El pastor Ezequiel me trajo un poco de entendimiento cuando dijo, no hace falta que nos persigan, porque si están persiguiendo a algunos de nuestros hermanos, nos están persiguiendo a nosotros. Ahora, muchas veces no sentimos eso, porque tenemos que estar conectados al Padre, para que eso deje de ser solamente algo teórico, o algo que sí, no, yo sé que es así, sino poder sentirlo en el corazón, poder sentir verdaderamente que hay hermanos nuestros, que no están viviendo una realidad fácil por causa del Evangelio, no por causa de malas decisiones. Ahora, el apóstol Pablo dice, oren por todos los creyentes en todas partes. Oren también por mí, dice, fíjese esto, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que es la buena noticia. Después sigue. Ahora, estoy en el 20, estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que otra vez, pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Fíjense. Él sabía cómo debía hacerlo, él sabía cómo debía comunicar el mensaje, pero pedía oración a la iglesia del Señor que oren para que él pueda seguir predicando con valentía este mensaje. Fíjese las peticiones
que hace el apóstol Pablo y que insta a la iglesia para que puedan orar de esta manera. Esta oración que los creyentes de Éfeso tenían que hacer por Pablo es una oración que apunta al cumplimiento del propósito eterno. Hemos oído muchas veces la palabra propósito eterno. Ahora, ese propósito eterno es que Cristo, el Hijo de Dios, sea predicado a todos los perdidos, a todos los que son esclavos de este sistema, que es el mundo, para que conozcan a Dios, para que se entreguen a Él, para que sean transformadas sus vidas, para que sean nuevos hijos conforme a su Hijo y para que Cristo sea formado cada día en el corazón de cada hijo. Que haya nuevos hijos, que haya nuevas personas que tengan a Cristo en su corazón, que haya nuevas personas en las cuales el Espíritu Santo pueda gobernarlos. Esto es hermoso. Creo que este tiene que ser nuestro principal anhelo sobre nuestra familia, sobre los que nos rodean. Por eso te digo, no pierda las esperanzas, no diga, ay no, estoy orando por tal o tal familiar y no se convierte. No, seguí orando, seguí buscando, seguí derramando tu vida y decirle, Dios, como el apóstol Pablo insta, dame entendimiento para poder hablar correctamente, dame entendimiento para poder comunicar este mensaje. Para que no sea cargoso, para que no hable de lo que hay en mi corazón, para que no hable de lo que a mí me parece, sino para poder hacerlo conforme a lo que vos estás queriendo, porque en definitiva, mire, nosotros queremos que otro se convierta, pero Dios es el principal interesado, porque Él mandó a su Hijo. Él nos mandó a su Hijo para decir, bueno, es algo que tengo que hacer. Él mandó a su Hijo para traer salvación. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ahora, esa salvación no es solamente para nosotros, es para todos aquellos que todavía hoy no están en Él, para todos aquellos que están siendo esclavos de este sistema, para todos aquellos que viven enceguecidos, que viven conforme a las oportunidades que van consiguiendo y que se amargan conforme a las oportunidades que no se le van dando. Personas que se alegran por lo que ven y se entristecen también por lo que ven. Ahora, Dios nos ha dado, como leíamos al principio, estamos en un reino diferente, estamos bajo un gobierno diferente. Ahora, si lo creemos, podemos hacer que los demás también vengan a disfrutar de este reino. Y ese es el propósito eterno, que todas las personas conozcan a Cristo. Dice que Pablo, en Hechos 18:3, no hace falta que lo busquen y no lo pasé, es solamente una reseña. Pablo tenía su trabajo, que era una empresa de fabricación de carpas, lo cual en muchas ocasiones le disponibilizaba recursos para poder predicar el Evangelio. Ahora, a pesar de eso, su petición siempre era que todos puedan conocer esta buena noticia del Evangelio. Él hacía sus actividades, él trabajaba, cumplía sus roles familiares, de discipulado, de amistad. Ahora, él estaba centrado en que todos puedan conocer este mensaje. Su vida estaba entregada al propósito de Dios. La vida del apóstol Pablo es una evidencia de alguien que vivía bajo el gobierno de Cristo. Él entendía claramente que él estaba en un reino diferente. Él estaba en un reino en el cual era y es Dios aquel que gobierna. Respecto al Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios 2, del 9 al 12, lo voy a leer rápidamente. A eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para todos quienes le aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Pues su Espíritu investiga todo. Y fíjese esto, me encanta este texto. Dice, su Espíritu investiga todo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Dice en la versión NTV. Investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El 11. Nadie conoce los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu.
excepto nuestro propio espíritu, de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros, fíjese qué hermoso está este versículo, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Dice entre paréntesis, no el espíritu del mundo, no las reglas de este sistema, no lo que los demás nos quieren hacer entender, sino lo que el Señor nos quiere hacer entender, que es lo que hay en su corazón. De manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Mire qué lindo. Mire, muchas veces estamos desanimados, de manera que podamos entender las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Es tremendo esta parte, es para investigar. Tenemos el Espíritu dentro nuestro. ¿Qué Espíritu? El Espíritu que está en Dios y conoce todos los secretos de Dios, conoce todo lo de Dios. Creo que si podemos tener dimensión de esto, podemos decir, Señor, dame entendimiento para que pueda entender todo lo que hay en ti, todo aquello que vos ya me regalaste. Los pensamientos de Dios los conoce ¿quién? El Espíritu Santo. Más aún nos habla el texto que el Espíritu Santo conoce los secretos profundos de Dios. Y ese Espíritu Santo está en nosotros con la intención de darnos a conocer lo que hay en Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, nos gobierna, pero con la intención de darnos a conocer diariamente aquello que hay en el corazón de Dios. Ahora, debemos buscar en oración que nos sea dada más luz para entender y poder vivir en la realidad en la que Dios está viviendo. Hay una realidad en la que Dios está viviendo. Lo encontramos en la palabra. Gozo, paz, dominio propio. Hay una realidad del cielo. Hay una realidad del cielo que, como escuchábamos también ayer en el mensaje, no es que por disfrutar esa realidad no hacemos nada, al contrario, nos impulsa a hacer con entendimiento aquellas cosas que Dios nos manda, para que otros puedan conocer esta realidad. Cuando conocemos la realidad de Dios, queremos que otro la viva. Vemos a otro que está metido en sus cosas, sufriendo, y queremos que otro pueda vivir esta realidad que es tremenda. Esta realidad que no tiene explicación. La realidad de Dios está definida en su palabra. Por eso es tan importante conocer y entender su palabra. Por eso es tan importante cuando estudiamos su palabra con entendimiento, con la guía del Espíritu. La realidad de Dios no está definida en otro lugar, sino que está definida en su palabra. Y su palabra es verdad absoluta. La palabra de Dios no es una verdad a medias. Entonces es una verdad absoluta y cuanto mayor luz alcanzamos en el conocimiento de su verdad, logramos mayor entendimiento para poder vivir en su realidad. Cuanto más luz, por eso es tan importante que el Espíritu Santo nos abra las Escrituras para que podamos tener luz y conocer lo que Dios nos está queriendo hablar acerca de Él, acerca de su realidad. Dicho de otra manera, cuanto más conocemos a Dios, tenemos más precisión en vivir la realidad de la palabra que predicamos. ¿Cuántas veces queremos vivir y poner en práctica la palabra que predicamos? Y muchas veces nos cuesta. Por eso mismo, cuanto más conocemos a Dios, cuanto más conocimiento tenemos de Él, pero es un conocimiento íntimo, es un conocimiento de relacionarnos con Dios, podemos tener más precisión en vivir la realidad de la palabra que predicamos. Y ese conocimiento es intimidad con el Señor que se obtiene mediante la oración. Fíjese, todo nos lleva a la oración.
¿eh? Todo lo que estamos hablando nos lleva a la oración. Ahora, una oración de apartar un tiempo con Dios, ¿eh? Tenemos que vivir orando, vamos orando mientras manejamos, mientras trabajamos. Dios está siempre gobernándonos, pero cuando apartamos un tiempo, cuando tenemos un tiempo y podemos hablar y entregar nuestra vida y estamos tranquilos en Él, ¿eh? Un tiempo lejos de toda cosa, de toda responsabilidad, de toda carga, de todo lo que trae el día a día, ¿no? Usted me entiende. Un tiempo en donde podemos destinarlo y decir, Señor, quiero saber más de vos, ¿eh? Un tiempo, es linda la oración en familia, es linda la oración que hacemos también como iglesia, pero es bueno tener un tiempo a solas, ¿eh? Un tiempo en donde estamos tranquilos y podemos escuchar la voz del Señor. Por medio de la oración vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos manda. El desafío que tenemos como iglesia del Señor es poder vivir lo que predicamos. El desafío, este es un gran desafío que tenemos como iglesia del Señor, es que podamos vivir lo que predicamos, porque ahí estamos mostrando al Señor. Y ese conocimiento, eso que predicamos, viene de parte de una intimidad que tenemos con Dios, ya lo vimos en la oración. Ahora, ¿estamos dispuestos a desarrollar un mayor nivel de intimidad con Dios? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a decir, bueno, Señor, voy a dedicar más tiempo a la oración? Jesús iba a orar. Siendo el Hijo de Dios, no tengo el pasaje acá, pero Jesús iba a orar siendo el Hijo, siendo Él mismo Dios. Él iba a orar. Los discípulos tenían su tiempo de oración. Ahora, ¿estamos dispuestos a desarrollar un mayor nivel de intimidad con Dios? Su Espíritu Santo que está dentro nuestro, está esperándonos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos está esperando para que podamos tener un mayor nivel de intimidad con el Señor. Voy a leer algunos textos acá. Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, como vimos recién. No somos gobernados por el sistema. Dice, somos controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Romanos 8:11, la parte A, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Por eso, como leímos antes, 1 de Corintios 2, lo que leímos ahí, que el Espíritu de Dios conoce todos los secretos de Dios, lo profundo de Dios. Ahora vemos en Romanos que ese mismo Espíritu habita en nosotros. Estamos viendo que no es una invención nuestra, sino es algo que está en la palabra. Leímos recién que ese Espíritu Santo está en Dios, conoce lo profundo de Dios. Y ahora vemos acá que ese mismo Espíritu, Romanos 8:11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, vive en nosotros. Hay confirmación en la palabra que ese Espíritu está dentro nuestro. Romanos 8, 14 y 15 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, dice, no han recibido otra vez un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Habíamos leído en el primer versículo que vivimos en el reino de su Hijo amado. Ahora, a ese reino pertenecemos porque somos sus hijos, hemos sido adoptados como hijos por medio de la cruz, por medio de la obra de la cruz. Y eso nos da testimonio, eso nos permite saber que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Por eso habla de que somos guiados por Él. Ahora, somos guiados por Él para poder conocerlo más a Él. Somos guiados por el Señor para poder saber más de Él. No saber para decir, bueno, yo ahora sé algo más, información, sino saber de Él, para ser nuestro. A Dios, mire, a Dios hay que disfrutarlo. Yo siento en este último tiempo que me falta disfrutar más de Dios. Debemos disfrutarlo más.
Debemos hacerlo nuestro. No egoístamente, pero si cada uno abrazamos y tomamos a Dios, y Él es nuestro todo, cuando estamos como cuerpo, funcionamos a la perfección. Porque ese es el misterio de la iglesia. Cristo en cada uno de nosotros, ahora unidos, y más que unidos, sino en el uno, en un mismo espíritu, porque un mismo espíritu significa que todos tenemos el Espíritu Santo. Cuando no hay un mismo espíritu, es como dice la palabra acá, cuando está el espíritu del mundo, el espíritu del sistema. Ahora, esto no es algo dicotómico, algo que es sí o no. Esto es del día a día. Todo el tiempo en nuestra vida, nuestra naturaleza nos lleva a querer mirar lo que el espíritu del mundo está queriendo hacer. Entonces nos amargamos. Entonces vemos una noticia y decimos, uy, no, mira lo que está pasando. O a veces tenemos miedo. Fíjese, acá dice que el espíritu del mundo es el espíritu que trae miedo. Por eso mismo, cada día, nuestra conexión con Dios tiene que ser directa. Tenemos que trabajar en nuestra relación con Dios. Me gusta esta palabra, trabajar en nuestra relación con Dios para que ese espíritu que esté adentro nuestro pueda tener esa conexión directa con Él. Amén. Entonces todo lo de Él va a estar en nosotros. A través de la oración guiada por el Espíritu Santo podemos ver, y yo anoté 3 puntos, hay muchísimos más, hay muchísimos puntos más, pero a través de la oración guiada por el Espíritu Santo, yo anoté 3 puntos. Punto número 1, y vamos a dar su justificación también, ver como Dios ve, o ver lo que Dios está viendo. A través de la oración guiada por el Espíritu Santo podemos ver como Dios ve o podemos ver aquello que Dios está viendo. Punto número 2, ver más allá de las circunstancias temporales que nos tocan vivir. Ver más allá, ver lo de Dios a pesar de la circunstancia. Y punto número 3, saber distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Él. Saber distinguir, ¿Dios está en esto o Dios no está en esto? Vamos a ver las justificaciones de cada uno de estos puntos. Hay muchísimos más. No lo damos por falta de tiempo, pero hay muchos puntos más que vienen como resultado de una oración guiada por el Espíritu. Vamos al punto número 1, ver como Dios ve o ver lo que Dios está viendo. Voy a leer rápidamente los textos. Primera de Samuel 16, 6 al 7, dice que cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Dice que el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia, por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. La historia es cuando Samuel es enviado por Dios para buscar un rey que sustituya a Saúl. Y él va a la casa de Isaí. Bueno, David iba a ser el rey, pero tenía muchos hermanos, eran todos fuertes, hombres de guerra, hombres preparados, y David era el único que estaba, ni siquiera el padre lo había expuesto para que Samuel se fije a ver si ese era el rey que el Señor quería. Le mostró a todos sus otros hijos, a todos los hermanos. Y Samuel entró en este juego, en una primera instancia, porque empezó a ver y dijo, será este otro. Ahora, Samuel tenía una intuición en base a lo que él entendía sobre las cualidades que tenía que tener el rey de Israel. Pero mire, el estar conectado al Señor, porque Samuel era un profeta, un hombre de Dios, el estar conectado al Señor le permite escuchar la voz de Dios en el instante. Y Dios le dice, no mires lo que mira el hombre, yo no estoy viendo eso, yo estoy viendo otra cosa. Fíjese el tiempo, fíjese si Samuel sería bueno, alguien que iba especulando. Vamos a ver, me dejo guiar, y no, debe ser este el rey, porque es fuerte, como dice acá. Se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Debe ser una señal que Dios me está dando,
una señal que Dios me da que este tiene que ser el rey para Israel. Sin embargo, el estar conectado con Dios le permite automáticamente escuchar la voz de Dios y le dice, mira Samuel, no es así. Yo no miro lo que mira el hombre. Y ahí después Samuel dice, bueno, ¿no te queda otro hijo? Ah, sí, me queda otro hijo que es David. Y ahí lo traen y ahí es ungido y elegido rey. Pero mire, porque hubo un hombre conectado a Dios que podía ver aquello que Dios estaba viendo. Cuando vemos aquello que Dios está viendo, traemos producción al cuerpo, traemos avance a la iglesia, porque no vemos lo que las circunstancias nos están mostrando. Ah, este es un tiempo favorable, hacemos esto. No, ¿qué es lo que Dios está viendo en este tiempo favorable? Ah, no, este es un tiempo desfavorable, entonces no hacemos tal cosa. No, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo? Eso es lo que Samuel entendió, ver como Dios ve. Vamos al punto número 2. Ver más allá de toda circunstancia temporal. Orar en el Espíritu nos permite ver más allá de toda circunstancia temporal que nos toca vivir. Eso está en 2 Reyes 14 al 17, que dice, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Y al día siguiente, el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió y había tropas, caballos, carros de guerra en todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo, el sirviente de Eliseo. Eliseo le dijo, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba lleno de caballos y carros de fuego. Era un ejército del cielo. En un tiempo donde la ciudad estaba rodeada, estaba sitiada. En un tiempo cuando, por hacer la voluntad de Dios, si leemos la historia, mire, no nos alcanzaría el tiempo, pero los enemigos, uno de los pueblos enemigos de Israel, había descubierto que Eliseo tenía revelación del Señor y descubría todos sus planes. Entonces dice, no puede ser, dice, hay alguien que me está deschavando acá entre los nuestros. Y le dice, no, hay un profeta que es Eliseo, así, asá. Él sabe lo que hay en lo más profundo que estamos hablando acá. Entonces dice, bueno, mandaron una comitiva, mandaron un ejército para poder rodearlo. Ahora, Eliseo descansaba en Dios. No estamos en el nuevo pacto todavía, no había ese reino de su hijo todavía no había sido manifestado. El Espíritu Santo no estaba en ellos, sino que estaba con ellos, los acompañaba. Ahora, era un hombre de Dios, podía ver más allá de la circunstancia, pero el sirviente, el criado, este joven, no. Y cuando vio todo el ejército, dijo, acá no hay salida. ¿Qué va a pasar con todo esto? Acá no hay salida. Pero Eliseo, fíjese, Eliseo, a pesar de que estaba atravesando un tiempo difícil, él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo porque podía ver más allá de cualquier circunstancia temporal. Fíjese, la respuesta ya estaba. La respuesta no tenía que venir. Eliseo nunca dijo, ay Señor, protégeme de estos enemigos. La respuesta ya estaba, él simplemente la vio. Porque ya venía en oración. Cuando ya venimos en oración, no hace falta decir, ay Señor, porque ya está. Simplemente tenemos que ver. Él ya venía en oración, en comunión con Dios. La respuesta ya estaba. Solo tuvo que orar para que el joven que estaba con él pueda ver la verdadera realidad de Dios en la que Eliseo ya estaba viviendo. Eliseo ya estaba viviendo en esa realidad de Dios. Entonces, cuando él vio el problema, automáticamente ve más allá y ve la respuesta. Esto es tremendo. Ver más allá de toda circunstancia temporal. Él oró para que el que estaba con él pueda verlo también.
Y vamos al último punto, que es saber distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Él. El último punto de una oración guiada por el Espíritu Santo, una oración guiada conforme al Espíritu Santo, es saber distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Él. Y vamos a leer 1 Reyes 19, 11 al 13, que dice: el Señor le dijo a Elías, en este caso al profeta Elías, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Fíjese qué interesante que es este texto. Mientras Elías estaba de pie, allí el Señor pasó y un viento fuerte, tengan en cuenta, un viento fuerte, impetuoso, azotó la montaña. Un viento fuerte, Elías estaba en una cueva, se estaba escondiendo. Un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Dice que la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Imagine cuando usted ve, no sé, en Córdoba o en algún lugar en donde hay montaña, usted puede ver esas rocas que están desde siempre, desde que fueron creadas ahí. Fue tan fuerte esa ráfaga y tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto, no estaba allí. Pasado el terremoto, versículo 12, hubo un incendio, pero el Señor tampoco estaba en ese incendio. Y después de ese incendio hubo un suave susurro. Dice que cuando Elías oyó ese susurro, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, la voz del Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías vio cuatro acontecimientos. Pero Dios solo estaba en uno de ellos, no estaba en todos. 3 acontecimientos eran terrenales. 3 acontecimientos tenían que ver con la naturaleza. Primero un viento que aflojó todas las rocas, después un terremoto y después un incendio. 3 acontecimientos que tienen que ver con lo terrenal. El viento fuerte, el terremoto y el incendio habrán sido tremendamente impactantes. Imagínense un incendio como cuando se queman bosques. Cuando se queman bosques usted ve que el fuego avanza y muchas veces quema casas, quema ciudades. Los 3 acontecimientos, el terremoto, el viento fuerte y el incendio, habrán sido tremendamente impactantes. Y cualquiera los podría haber percibido. Cualquiera podría haber percibido. Quiero que me siga la idea, porque es muy importante. Cualquiera podría haber percibido un terremoto. Yo nunca vi un terremoto. Pero a lo mejor hay muchos que sí vieron y no quisieran volverlo a vivir. Un viento huracanado, más de esos vientos que hay acá. Pero hay huracanes que son fuertes. Y un incendio fuerte. Cualquiera puede ver esos acontecimientos. Mire, si acá con un simple viento ya vemos los árboles tirados, ya vemos que un terremoto, bueno, hay personas que pasan terremoto y queda la evidencia. Se caen las casas, la gente entra en pánico. Y un incendio, bueno, hay muchos lugares en donde el incendio avanza. Creo que en Carlos Paz hace poco un incendio estaba avanzando y se estaba acercando a un barrio y había muchos vecinos que tenían sus casas comprometidas. El fuego no era un incendio de una casa, era un incendio que avanzaba de un bosque. Son evidentes, no se puede esconder estos 3 fenómenos naturales. Ahora, solamente eso era puro ruido. Era algo que llamaba mucho la atención, pero estaba vacío de Dios. Dios no estaba allí. Pero el susurro suave, que es el último acontecimiento que vio Elías, el susurro suave, no todos lo oyen y no podía verse.
el susurro suave, no todos lo oyen y no podía verse. Era lo único que no se podía ver con los ojos, porque el fuego se ve y se oye porque hace ruido la combustión. El terremoto se ve y se oye porque se ven cosas cayendo. Y el viento se ve que se vuela todo y se oye porque el viento fuerte se oye. Ahora, el susurro de Dios no se ve. Pero no siempre, no todos lo oyen. Ese susurro suave no es terrenal, es celestial, es eterno. Es la voz de Dios hablando, es la voz de Dios trayéndonos su dirección. Pero no cualquiera la oye. Por eso es tan importante, hago esta analogía, es tan importante estar conectado a Dios, porque muchas cosas que parecen de Dios no son de Dios. Fíjese, Elías, ¿por qué se dio cuenta que Dios no estaba en el terremoto? Porque lo habrá buscado ahí y no lo encontró. ¿Cuántas cosas de las que hacemos muchas veces pensamos que son de Dios y no hay nada de Dios en ello? Dios me habló en este acontecimiento, en esta cosa. Bueno, si estamos completamente convencidos, si el Espíritu Santo nos confirmó, si no, no es de Dios. Elías escuchó un susurro suave. Ese susurro suave no todos lo oyen, y tampoco puede verse. La oración guiada por el Espíritu Santo nos saca del ruido de las cuestiones temporales. La oración guiada por el Espíritu Santo nos saca del ruido de las cuestiones temporales y nos posiciona frente a lo que es importante para Dios. ¿Qué era importante para Dios en este tiempo? Que Elías se quede mirando los acontecimientos que estaban pasando a su alrededor, o que Elías pueda oír la voz de Dios. Creo que en este tiempo lo que el Señor quiere, lo que a Dios le importa, no es que opinemos o que reaccionemos acorde a los acontecimientos que pasan, sino que podamos oír su voz. Nos posiciona, la voz de Dios nos posiciona frente a lo que es importante para Dios. Y lo que a Dios le importa es que podamos oírlo a través de su palabra, para que podamos ponerla en práctica con obediencia. Ahora, el ruido de lo temporal, el ruido de lo terrenal, el ruido de todo aquello que no es de Dios, nos impide oír con precisión ese suave susurro. Fíjese, si Elías se hubiera quedado impactado en el terremoto, no hubiera oído el susurro. Si Elías se hubiera quedado impactado en el incendio, no hubiera oído lo que Dios estaba hablando y estaba susurrando. Por eso mismo, el ruido de lo temporal, de lo que no es de Dios, muchas veces nos impide oír con precisión ese suave susurro de su voz hablándonos. Entonces, si ese ruido, si el ruido de las cuestiones del día a día nos impide oír con claridad al Señor, ¿qué palabra es la que estamos poniendo en práctica? ¿O con qué verdad nos estamos edificando? Si muchas veces no la podemos oír. Por lo tanto, oremos para que el Espíritu Santo de Dios nos traiga más luz en el conocimiento de su verdad, para que nos haga enfocados en Cristo. Para que no perdamos tiempo, esto es muy importante, para que no perdamos tiempo en las cosas terrenales, para que oremos, para que podamos vivir como iglesia del Señor la palabra que estamos predicando y así poder ser de testimonio para todos. Hermano, muchas veces el no oír la voz de Dios y yo puedo decir, bueno, está bien, no oigo la voz de Dios y yo me la pierdo. No me la pierdo yo, se la puede perder gente que está a mi alrededor. Y eso es lo tremendo. No oír la voz de Dios, no saber aquello que el Señor está viendo. No es que, bueno, yo me lo pierdo y me pierdo una oportunidad, no. Es tener la dirección. Muchas veces Dios te puede dar la llave o la palabra justa
para ganar a los tuyos. Y muchas veces sin hablar, con una pequeña actitud. Por eso me gusta este tercer punto, saber distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Que el ruido de las cosas del día a día no nos hagan perder de vista, o mejor dicho, no nos hagan perder de escuchar lo que Dios nos está hablando. Y Dios está hablando todo el tiempo. Y Dios está hablando siempre por medio de su palabra. Dios está siempre queriéndose dar a conocer para que nosotros lo podamos manifestar a los demás en todo lo que hacemos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer esta oración. Amén. Vamos a levantar nuestras manos en el lugar en donde estamos. Y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, papá, porque nos permitís, porque nos nutrís, Señor. Señor, gracias, Padre, porque nos nutrís con tu vida, Señor. Gracias, Padre, porque estando muertos, Señor, en nuestros pecados, en esta vieja vida, Señor, en este viejo hombre, en este Adán, tú nos rescataste, Señor. Gracias, papá, porque nos rescataste, Señor, y nos trajiste al reino de tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque en este reino tenemos vida. Gracias, Padre, porque en este reino podemos disfrutarte, Señor. Podemos disfrutar ese tiempo de comunión, este tiempo que estamos viviendo acá con nuestros hermanos, Señor, gozándonos, Señor, habiendo, Señor, desde niños, Señor, hasta jóvenes, mayores. Padre, siendo todos uno, Señor, siendo uno en ti, Padre. Señor, enséñanos a orar conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, guíanos para que podamos orar conforme a lo que vos querés. Guíanos, Señor, para que podamos conocerte más, Señor, para que nuestras peticiones puedan ser peticiones que a ti te agraden, Señor. Peticiones, Señor, que nos permitan tener más luz, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Que nos permitan, Señor, tener esa llave para poner en práctica aquello que sabemos, Señor. Aquello que vos nos mostrás, Señor, queremos ponerlo en práctica. Te pedimos, Señor, que lo podamos hacer para que los demás puedan verte, Señor, para poder ser testimonios, Padre. Señor, quita todo aquello que no es de ti en nosotros. Quita, Señor, toda distracción. Quita, Padre, de nuestro día a día, de nuestra semana, Señor. Padre, todo aquello que nos distraiga, o mejor dicho, Señor, hacenos enfocados en ti, a pesar de que haya cosas que nos distraen. Hacenos enfocados en ti, Señor, a pesar de todo el ruido que haya, Señor. A pesar, Señor, de todo lo que quiera hablar, de toda voz que no sea tu voz, Señor, que podamos distinguir ese susurro, Señor, esa voz tuya, papá, que nos dice que eres tú quien está hablando, que eres tú quien nos está guiando, que eres tú, Señor, aquel que nos está aconsejando y que nos está diciendo es por aquí. Padre, queremos expresarte con precisión. Queremos, Señor, darte a conocer, no como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor, para que haya salvación en nuestra casa, para que haya salvación en nuestras tierras, para que haya salvación, oh Dios, en cada lugar en donde tú nos diriges. En el nombre de Jesús. Amén y amén.